La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 2 minutos. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, 105.1 en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También hay otras redes de radios amigas que se unen a esta transmisión dominica: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas. Además, los podcasts a Emitagua nos pone en podcast para que usted nos pueda seguir en cualquier parte del mundo a la hora que usted guste. Y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 13 de septiembre del año 2022 y ayer hemos tenido una tarde bastante agitada. Ya tenemos nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso de la República, es el señor José Williams, que ha sido electo presidente del Congreso de la República en segunda vuelta, y también hemos tenido ayer, no sé qué término usar, pero unas idas y vueltas con el coronel Harbert Colchado que Rosa María va a analizar al detalle. Lo sacan, lo ponen en el cargo, una cosa de locos. Bien, buenos días Rosa María, ¿cómo estás? Ya no nos dejan dormir. Así es, muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia. País de locos, de verdad. Las noticias más importantes del día han ocurrido a la 1 de la mañana. Pero en fin, ustedes que recién se levantan van a conocerlo todo a través de este programa. Pero en primer término tenemos que cumplir con los auspiciadores, así que vamos con eso. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humbacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Roque y Mateo Soluciones Legales, procesos, ONP, AFP, FONAVI, beneficios sociales, divorcio, alimento, sucesión intestada y otros.
Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo, soluciones legales efectivas. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en la página web Palestra Editores. Muy bien, y finalmente tenemos Equilibrio y Armonía Psicólogos. Somos un equipo con experiencia en el campo de la salud mental. Nuestro objetivo es brindar un buen diagnóstico, tratamiento y herramientas a nuestros pacientes por medio de una atención de calidad y con calidad humana, Contáctenos al 970-382-834 y 996-054-914. Muy bien, tenemos mucha gente que nos ayuda, la verdad, cada día ustedes también nos pueden ayudar a través de sus billeteras electrónicas, capturando el QR que aparece en pantalla, es muy sencillo hacerlo, y también a través del PayPal a todos los peruanos que viven en el extranjero y que se nutren de la noticia a través de los podcasts que escuchan. Es muy sencillo ayudarnos a través del PayPal de Radio Santa Rosa. Y bueno, vamos a lo que pasó anoche. A eso de las 9 de la noche se conoció que a través de un memo, porque ese era el nivel normativo, memo, la Dirección de Inteligencia, ahí está el memo, y eso está firmado por el señor Luis Sánchez, la Dirección de Inteligencia removía de su cargo al señor Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda de Personas. Y lo instruía para que se dedique a dedicación exclusiva, ¿no es cierto?, a los trabajos del equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto, que es el equipo especial para la lucha contra la corrupción en el poder, o sea, contra Pedro Castillo y básicamente sus ministros y afines. Pero al quitarle la jefatura de la División de Búsqueda de Personas y sustituirlo por un comandante, alguien de menor rango, algo muy extraño, él tenía que entregar personal, bienes, etcétera, a su sucesor, con lo cual él pasaba a ser un coordinador del equipo especial, pero sin jefatura. O sea, un jefe sin jefatura no tiene medios, no tiene personal, no tiene gasolina, no tiene carro, no tiene nada del aparato policial necesario para hacer su tarea. Lo dejan cagato, pues. Esa es la verdad. Inmediatamente apareció el abogado, el señor Harvey Colchado, señalando que esto era una represalia, porque el señor Pedro Castillo lo está persiguiendo en la inspectoría a través de su abogado, el señor Pachas, que quiere que el señor sea dado de baja. Esa es la verdad, ahí está el recurso. El abogado Pachas es el abogado de Pedro Castillo, pidiendo que a Harvey Colchado lo den de baja, lo sancionen con rigor, etcétera, etcétera, por haber cumplido una orden fiscal de allanamiento en Palacio de Gobierno. Exagerada o no, el señor Harvey Colchado cumplió sus órdenes. Muy bien. El señor Harvey Colchado, hay que decir, tiene varios logros policiales muy importantes. Además de haber capturado a Artemio, ¿no es cierto?, ha trabajado en el caso Cuellos Blancos, ha trabajado en el caso de Lavallato. Y se ha enfrentado en una famosísima sesión de Congreso a buena parte del aprismo y el fujimorismo. No trabaja para el fujimorismo, ni para el aprismo, ni para el castillismo. Trabaja
para lo que el fiscal le indica que tiene que hacer, porque es un profesional. El señor Luciano López había pedido también anoche a abogado del señor Harvey Colchado que el Ministerio Público presente una acción de amparo, lo defienda ante el Tribunal Constitucional. En fin, estábamos escalando, ¿no? La Defensoría del Pueblo, 3 tweets manifestando su preocupación, señalando que esto era inaceptable, que se dejaba sin recursos al que tenía que buscar. ¿A quién? A Silva, pues. Ya, usted tiene que buscar a Silva, ya, pero usted sentado en un escritorio, nada más, ¿ah? Ningún recurso, ni el teléfono le pagamos. Hay que decir varias cosas. La fiscal Marita Barreto había señalado ya hace casi 2 semanas que no les están entregando los recursos presupuestales que tienen que entregarles al equipo que Harvey Colchado tiene, ¿eh? Por si acaso. Está retrasado el giro, no les han girado los recursos. Y también, lo ha dicho Marita Barreto, esto es una escalada que va a continuar contra ella y contra la fiscal de la Nación. ¿Ok? Bueno, esto fue a las 9 de la noche, como les digo, protesta, y hoy día, si ustedes ven el titular, por ejemplo, la portada del Comercio, es exactamente lo que les acabo de contar, porque los periódicos van a prensa, pues a cierta hora, ¿no? Bueno, a la 1 de la mañana, yo estaba despierta porque estaba cerrando el programa de hoy, terminando de leer para el programa, para los programas que hago hoy, y cerrando mi pauta para el programa de la República. Ángel Páez lanza último minuto, le ponen a Harvey Colchado. A la 1 de la mañana, como me decía mi productora, ahí está, uno se va a preparar un tecito, regresa y tiene otro cambio de gabinete. A la 1 de la mañana. No, 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 no. Este señor Sánchez actúa por la libre, ¿eh? Salió este comunicado y otro memo, pero esta vez de el jefe de gabinete de asesores, informando que el ministro no estaba informado de la acción del señor Sánchez y que no la respaldaba y más bien la revocaba, y exigía al viceministro de Orden Interno que informe de inmediato qué había pasado. Entonces, o este señor Sánchez actúa por la libre porque se le ocurrió, o el señor Sánchez habla con alguien que está un poquito más arriba que el ministro, ¿no? ¿Y quién está más arriba que el ministro? Para dar órdenes para que por memo saques a alguien que ha sido nombrado por resolución ministerial. No se puede ya por jerarquía de las normas, pero en fin. Bueno, a la 1 de la mañana el ministro dijo, uy, ni hablar, sácame eso, ¿ah? Mañana me acuchillan. La República, que estaba en prensa, logró cambiar su portada y la nota interior, pero con las justas. 1 de la mañana. De verdad, no hay derecho, ¿ah? Entonces, a la 1 de la mañana tienes que comenzar a ver qué vas a hacer, volver a escribir todo, llamar, para tener lo último de la información para ustedes. Lo que da cuenta todo el incidente, obviamente, es que hay una ofensiva dentro del Ministerio del Interior contra Harvey Colchado. Ayer fue 12 de septiembre. Todos los peruanos de mi edad, por lo menos, los que son mayores de 50 años, saben qué pasó el 12 de septiembre en el Perú. Todos los años celebramos un aniversario más de la captura de Abimael Guzmán. Es un día de éxito para la Policía Nacional, el más grande éxito de la Policía Nacional, porque a Abimael Guzmán no se le capturó con abuso de autoridad, con prepotencia, entrando a balazos, no, se le capturó con inteligencia, nada más. Hein, el Grupo Especial de Inteligencia, estudió al enemigo, lo estudió hasta conocerlo mejor que a sí mismo, y cuando lo conoció, lo capturó. Harvey Colchado depende de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Para eso sirve. ¿Para eso sirve? ¿En serio? El inspector, el nuevo inspector general, es chotano. Pues es una cosa de locos lo que está haciendo el presidente con el Ministerio del Interior. Hasta el punto que ayer sucedió un hecho que la verdad es triste para el Perú. Es triste porque implica una falta de respeto. En eso estamos todos de acuerdo.
pero una falta de respeto que también es un acto de protesta. Ayer homenaje, ¿no es cierto?, por los 30 años de la captura de Manuel Guzmán y el fin de la operación terrorista de Sendero Luminoso en el Perú. Fecha importante para la policía. El grupo de inteligencia histórico, o sea, los GEIN históricos, los que participaron, ahí tenemos las imágenes, los que participaron en la captura de Manuel Guzmán fueron invitados esta vez sí, porque era un evento policial, pero advirtieron que por favor no vaya el presidente Castillo. Una vez que entró, a ustedes ven las imágenes ahí, todo el equipo, hoy en retiro, se retiraron. Agradeciéndole al general Arriola su invitación, porque lo respetan, están muy agradecidos por la invitación, pero el presidente de la República les prohibió participar en el desfile de 28 de julio. Y hay un asunto más que hay que entender. Estas personas que se están bajando de la tribuna, despidiéndose, como les dije hace un momento, dedicaron años de su vida a estudiar al enemigo, a estudiar el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, cuarta espada de la Revolución Mundial. Cuando gana un partido político marxista, leninista, mariateguista, esta gente se asusta, con toda razón. Ve parecidos. Cuando nombran a Iber Maraví como ministro de Trabajo y se resucitan los prontuarios, los atestados de los 80 y aparece él, esta gente levanta su voz de protesta, porque dedicó su vida justamente a evitar que formaciones como el Movadef infiltraran en el CONARE, CONARE, FENATE, FENATE, presidente Castillo, regresaran a la escena política nacional. No les gusta que su esfuerzo, su sacrificio, sea menospreciado con apariciones, digamos, esporádicas de personas vinculadas al Movadef. Que como sabemos es el brazo legal del acuerdismo que proponía Abimael Guzmán desde su captura. Es decir, llegar a un acuerdo con el Estado de Derecho y rendirse. Pero le dijeron, no queremos ningún acuerdo porque ya te capturamos. Y vas a ser juzgado y vas a morir en la cárcel, y eso fue exactamente lo que pasó. Complicado. Y ayer, imagínense ustedes, ayer, día importante para la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, ¿qué creen que hace? Declara la suspensión de la erradicación de la hoja de coca en el Valle del Bravo. Cosa que de facto ya se daba, ¿eh? O sea, Bermejo y compañía, esto lo vienen promoviendo. ¿Se acuerdan del ministro Barranzuela del Interior? Ya lo vienen promoviendo hace meses, ¿ah? Cuando todos sabemos que la hoja de coca en el Braem, ¿a dónde creen que va? ¿A chachar? No, pues, va al narcotráfico. ¿Que financia a quién? ¿A quién creen que financia el narcotráfico? A los remanentes puede Sendero Luminoso, a los del Partido Comunista Proseguir. Bueno, ayer el Ministerio del Interior suspendió la erradicación porque venía un paro de 2 días que obviamente había sido convocado para ayer y hoy, en la fecha en la cual se celebra la captura de Manuel Guzmán. Y el Estado peruano pues se arrodilla, ¿no? Ya está. Es una falta de respeto al presidente de la República, no porque sea Pedro Castillo, ojo, ¿eh? No es que se respete al hombre, se respete a la institución. Pero hay que entender el nivel de molestia con los antecedentes que les acabo de dar. Se entiende. Nadie lo va a aplaudir ni lo vamos a promover, pero se entiende. Hay una explicación detrás. Explicación, cada uno juzgará. Yo creo que es válida.
Y digo, respetamos la institución presidencial porque necesitamos un presidente. Toda sociedad lo necesita. Y necesitamos instituciones. Para ponerles un paralelo de estos días, no todos los ingleses están a favor de la monarquía, pero respetan la institución de la corona porque la reina y ahora el rey personifican un símbolo de unidad de la patria. La reina es un símbolo de la patria como para nosotros la bandera o el himno nacional. Bueno, la presidencia del Perú encarna a la nación. Faltar al respeto es como faltar al respeto a tu país. Pero también hay que decir que el hombre que encarna no se hace respetar. Y ese es un problema dramático ya en el Perú de varios presidentes que tienen que hacerse respetar. ¿Qué más ha pasado ayer? Más cosas, ¿verdad? ¿Qué más ha pasado ayer? Porque eso del Ministerio del Interior nos ha consumido a todos. Bueno, Nuevo el Congreso presidente. eligió presidente, si vamos a Williams. Estaba mirando las noticias de último minuto. Ayer ha pasado varias cosas curiosas en el Congreso. Como yo les decía, en la mañana temprano, Williams tenía asegurado con los votos de Fuerza Popular, que son 24, los de Renovación, los de Avanza, su propia bancada, algunos de Acción Popular, aunque Acción Popular tenía su propio candidato, y sobre todo con APP tenía asegurados 57 votos y en primera vuelta sacó 52. O sea que algunos arrugaron, ¿eh? Muy bien. Pero estaba en la segunda vuelta de todas maneras. No llegaba, pero estaba en segunda vuelta. Y así sucedió. Y el contendor, como les decíamos ayer, el que sacaba más de 20 votos estaba en segunda vuelta fue el señor Aragón, congresista de Acción Popular. Sin embargo, considerado niño, ¿ok? Eso, a simple vista, indicaba que toda la izquierda iba a votar por él. Pero Vladimir Cerrón le hizo un servicio a Williams. Trabajó para él. ¿Ah? Él dice que jamás votaría por un candidato de la derecha. Que no se haga. No quería que salga Aragón, quería que salga Williams. Ahora, ni sumando los votos de Perú Libre alcanzaba para igualar los votos 67 que tenía Williams. Sumando los votos de Perú Libre, hubieran llegado a 57 también. Lo cual nos permite concluir varias cosas. La primera es que la oposición al gobierno no tiene 87 votos. La segunda es que la izquierda no tiene 66 votos. O sea, ni la oposición tiene 2/3, ni el oficialismo tiene la mitad más uno. Lo tercero es que APP, que fue la víctima, sacando a Lady Camones, ha apostado todo por Williams, ha decidido que sus problemas al interior del Congreso los resuelve después y que su enemigo es hoy el gobierno. Es el gobierno, es Castillo, a quien culpa de lo que pasó, es la congresista que fue un topo del gobierno para desarticularlos. Y lo cuarto es que Avanza País le jugó sucio a PP, porque ellos votaron, varios de ellos, o se abstuvieron para que Lady Camones fuera censurada. Ellos no tenían a nadie en la mesa directiva, porque ya habían tenido a Patricia Chirinos, y no son una bancada mayoritaria, son una bancada minoritaria. Han sustituido en la presidencia a APP, que se queda sin nadie en la mesa directiva. Y tenemos a Avanza País, a Fuerza Popular, a Renovación y a Podemos con Digna Calle, aun cuando presentaron un candidato también ayer. Pero Podemos y Somos Perú terminaron votando por. Podemos y Somos Perú
3 o 4 por lo menos de Acción Popular terminaron votando por Williams. ¿Qué hubiera pasado si esos 3 o 4 de Acción Popular hubieran votado por Aragón, más toda la izquierda? Ahí sí llegaban a los 55 probablemente. Lejos todavía, lejos. No, un poquito más, hasta los 60, lejos. Pero no iba a suceder. Entonces, la situación es esta. Williams es un presidente del Congreso que va a ser mucho más radical que Lady Camones frente a Palacio de Gobierno, pero mucho más radical, mucho menos conciliador. Para quien crea que va a ser más conciliador, no. Él personalmente ha votado 2 veces por la vacancia del presidente de la República. Su bancada, Patricia Chirinos, ahora varios de ellos, Adriana Tudela, promueven activamente la vacancia del presidente de la República, sin discusión. Él no ha firmado, como si sus compañeros de mesa, no el señor Muñante, que llegó después, pero sí Digna Calle y Marta Moyano, no han firmado un documento señalando que si cae el presidente y se activa la sucesión presidencial, otro será el elegido por el Congreso. No ha firmado nada. Podría aspirar a ser presidente del Perú. Williams es muy conocido por su éxito, es un militar exitoso, dirigiendo la operación Chavín de Huanta. No es poca cosa. Él es el oficial que dirige la operación Chavín de Huanta, una operación de rescate de rehenes entre las más exitosas del mundo. Es decir, es un militar bien formado, muy bien formado y muy competente. Él se enfrenta a Antauro Humala en el Andahuaylazo y logra finalmente su rendición. De nuevo, estamos hablando de oficiales de élite. Y ya en la vida, digamos, fuera del ejército, siempre ha sido bastante cercano al fujimorismo. Pero, creo yo, eso sí, en sus maneras, en sus modos, es mucho más inteligente, por decirlo de alguna manera, que otros oficiales de las Fuerzas Armadas en el retiro en el Congreso de la República. Ha sabido guardarse bastante mejor y ha sabido actuar con bastante astucia. Y toda esta movida creo que lo representa bien. Reitero, APP ha decidido que no le va a cobrar a Avanza País, que jugó sucio contra ellos esta vez. Y han apoyado abiertamente a Williams. Y la señora Camones hasta con lágrimas en los ojos, entusiasta. Porque el objetivo era que la mesa no cayera en manos de la izquierda. Pero todos recordamos el tuit de Richard Acuña reclamándole a todos, los de Renovación y los de Avanza, que lo que habían hecho era poner en peligro la mesa directiva del Congreso al ponerla en manos de la izquierda y implosionar el bloque democrático que ayer se reconstituía. Pero yo siempre les digo, vamos a ver el resultado de las elecciones. Acuña siempre paga sus deudas, pero también las cobra. Y este incidente con Lady Camones, yo no creo que sea olvidado. Muy bien, 8:31, 8:31, hoy día tenemos un gran invitado. Vamos a conversar con el ex congresista Richard Acuña, que desde una perspectiva, digamos, de izquierda, es Richard Arce. tremendamente crítico, ¿verdad? Richard Arce. Perdón, Richard Acuña, me confundí por el tuit. Por el tuit estoy confundiendo. Richard Arce, que digo, desde una perspectiva de izquierda y desde el interior del país, es muy crítico de, por supuesto, el gobierno de Castillo, sobre todo de la corrupción del gobierno de Castillo, que sigue, ¿no? Que sigue. Este es un gobierno donde hay corrupción ya institucionalizada. Vamos a ver qué sigue. Muy bien, Abel. Pausa y volvemos.
Sí, Rosa María, hoy día la Comisión de Constitución va a ver el proyecto de ley que propone reducir votos para aprobar la vacancia presidencial. No, Un pues, poquito, a ver eso si es nos explica eso. trampa, pues, muchachos. Ya, miren, ahora vamos a hacer la cancha más chica y metemos goles con la mano. No, pues, ya, a ver, ¿de dónde sale los 87 votos? 2/3 del número legal del Congreso. De una resolución del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 no previó varias mayorías calificadas que eran obvias. Por ejemplo, la vacancia por incapacidad moral no tiene número en el Congreso. No tiene número en el Congreso. No se dice en la Constitución tantos. No. ¿Por qué esas cosas pasan? Pues. ¿Y por qué pasan? Porque a nadie se le ocurrió que creía la gente, o sea, que alguien pudiera creer que la vacancia por incapacidad moral era un arma para revocar la presidencia de la República. Eso no existió en el Perú, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX. Se inaugura en el siglo XXI, cuando cae hace 20 años Alberto Fujimori. Y ahí es ahí donde el tesis dice un momentito, si se va a usar esa institución con mayoría calificada, y una mayoría calificada es de 2/3. Y si es un asunto de emergencia que se tiene que resolver en el día, 105 votos a ese nivel, calificadísima, la mayoría más alta que hay. Estás hablando de temas graves. No, no me gusta el presidente, no, temas graves. Pero a raíz del uso que el Fujimorismo hizo de la institución con Kuczynski y luego con Vizcarra, en sociedad con todos estos que ahora se sacan los ojos, se puso de moda la vacancia por incapacidad moral, que no tiene nada que ver, les aseguro, con lo que está en la moción presentada por Ed Málaga, que es un magnífico científico al cual lo han convencido mal de que la revocatoria del mandato presidencial sí está en la Constitución cuando no está. No es una institución de la Constitución peruana. Podría serlo, ¿no? ¿Por qué no hacen con 87 votos en 2 legislaturas una modificación de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado, por ejemplo, durante su mandato? En vez de bajar el número de votos, ¿por qué no vamos a un referéndum? Porque se mueren de miedo en el Congreso de preguntarle al pueblo qué piensa, de terror. Así que lo que van a ver ahora, que lo vean, pues, es inconstitucional. Claro, con un tribunal constitucional más ad hoc, alguien dice, podemos hacer una trampita y con este tribunal constitucional rebajamos el número a la cantidad de los que somos. Entonces, como ya somos 67, entonces que sea 67 votos. Van a destruir la institución presidencial. ¿En serio? ¿De verdad? Así no se hacen las cosas, pues. Yo solo espero, la verdad, que la fiscal de la Nación termine su trabajo rápido. Algunos expedientes los tienen muy avanzados y presente una, finalmente, denuncia penal ante el Congreso. Nada más. No tiene que acusar al presidente, bueno, no puede, lo denuncia nomás. Y esto es lo que he encontrado. Y el Congreso ahí sí va a tener que tomar una decisión. No puede enterrar esa denuncia la señora Rocío Torres, con S, que está más preocupada de la campaña de su marido Don Loreto. El señor Meléndez, ¿se acuerdan ustedes? Ya, ese es candidato de Loreto, el que gritaba como loco para vacar a Vizcarra. Bueno, el artífice de la vacancia de Vizcarra, su esposa es la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde exculparon a quién, a Merino. Ya, ella administra eso, donde Lucianita León sigue ahí bien enterradita. Todo lo entiendo. Donde Alarcón salió bien librado, pero ya en el pleno, ¿no? Ahí trabaja. Bueno, sí, pues, raro, ¿no? Es cuando denuncien al presidente y llegue la denuncia a la subcomisión de acusaciones constitucionales, veremos si ahí encuentran una vía mucho más inteligente, jurídicamente viable, que el mamarracho de estar haciendo vacancias por incapacidad moral, cuando todos sabemos que no es revocatoria del mandato del presidente de la Constitución del Perú.
salvo que el Tribunal Constitucional diga otra cosa. Con lo cual, ahí sí hay que reformar todo el capítulo pues, de la presidencia, porque la presidencia ya a partir de ahí no vale nada. Cualquiera que llegue, que no tenga mayoría absoluta y calificada, va a ser derrocado en un año. De la presidencia no. De verdad, pasamos a un sistema en el cual los presidentes son derrocados todos los años, ya institucionalizado, con un Congreso mediocre, corrupto. ¿Eso es lo que queremos como Estado de Derecho? Y es un Congreso mediocre y corrupto, ¿eh? No solo ya es institucional también, porque el sistema de representación en el Congreso también necesita reforma, y a estos congresistas, a los anteriores y a los anteriores, nunca les ha dado la gana de reformar el sistema de representación en el Congreso. Son instituciones tremendamente averiadas, pero averiadas, ¿eh? Y nadie las repara. Eso es lo que nos está pasando. Todos los días contamos la misma historia. Tengo colegas, amigos que me dicen que están hartos de ser periodistas en el Perú porque todos los días contamos la misma historia. Ni siquiera hay variedad. A veces unas cositas, ¿no? Pero en general es la misma historia. La historia de dos instituciones averiadas que nadie quiere reparar, que se llaman Ejecutivo y Legislativo. Algo más me estoy olvidando, Abel. Creo que no, Algo, Rosa María. Judicial. Tenemos una noticia judicial muy celebrada por el Ministerio Público ayer, con tweets, así bien grande su tweet. Ministerio Público informa. A ver, no se confundan, amigos del Ministerio Público. En la Corte Suprema hay una casación que va a resolver la sala que preside el doctor San Martín. ¿Ok? Esa casación es lo mismo, se llama excepción de naturaleza de acción, es lo mismo que han pedido en primera instancia, en el caso Cocteles, todos los imputados. Pero ha llegado a la Corte Suprema por los Humala. Los Humala también plantearon una excepción de naturaleza de acción. Les dijeron que no. Apelaron, subió en casación hasta la Corte Suprema. En el caso de Keiko Fujimori, todos han hecho lo mismo que los Humala. Les han dicho que no. Y celebra el Ministerio Público. Espérate, papito, tiene que llegar a la Suprema. Ahí te quiero ver. ¿Qué es el tema? ¿Cuál es la excepción de naturaleza de acción? Es decirle al juez, señor juez, me están juzgando por algo que no es delito. Eso que el fiscal dice que es lavado de activos, en el Código Penal no es lavado de activos. Porque el lavado de activos presupone que yo oculto, guardo, transformo a sabiendas de que recibo un dinero de procedencia ilícita fruto de un delito. No importa qué delito, en eso estamos de acuerdo. Pero yo tengo que saber o poder presumir que el dinero que me da Odebrecht es de procedencia ilegal en el 2011 y en el 2006, cuando Odebrecht desarrolla actividad lícita en todo el mundo. Lo que les ha dicho el juez Zúñiga, en el caso de Keiko, es lo mismo que le dijeron a Humala. Discútanlo en el proceso. No les han dicho que no. Esa es materia del proceso. Pero ha llegado a la sala de San Martín. Y el señor Vela está aterrado. Hace semanas que camina por los medios de comunicación tratando de desprestigiar a San Martín, que fue el que condenó a Fujimori, por Dios. Porque les va a decir lo que cualquier estudiante de Derecho lee en la norma. Tengo acá el Código Penal en la mano. Que ahí no hay lavado de activos. Hace 7 años que explico lo mismo. Y que la Fiscalía puede probar el pitufeo, la transformación, puede probarlo todo. Lo que no puede probar es que eso sea delito de lavado de activos, por el amor de Dios. Por más grande que saquen el tuit. Y a mis colegas periodistas, con todo cariño, de verdad, lean el Código Penal. No es por fastidiarlo, pero ahí no hay delito. Porque, a ver, el que transforma, reitero, tiene que saber que procede del delito. No importa qué delito, pero tiene que saber o poder presumir. Es decir, si el banco de crédito me da $1 millón,
o Odebrecht me da $1 millón, que para mí es lo mismo, porque las dos son personas jurídicas que desarrollan actividades. Yo tengo que saber que el banco de crédito sí es lícito y Odebrecht es ilícito. ¿Ah? ¿Cómo va a ser? El 2011. No, pues. Porque si no, si todo fuera ilícito, yo tengo que suponer que todo es ilícito, entonces la gente del banco de crédito tendría que estar presa también, ¿verdad? ¿Por qué no está presa? ¿Por qué no está perseguida por el fiscal José Domingo Pérez? Porque no es ilícito, pues. Se les cae el caso. Y claro, la portada de Hildebrand el viernes pasado los ha puesto todos nerviosísimos. Pero lo que está contando Hildebrand es lo que yo les vengo contando hace 7 años. Y en esto, hay que decirlo, tiene responsabilidad la prensa, que ha alentado prisiones preventivas, que ha alentado cacerías de brujas, sin tener un asesor legal al lado, que les explique que hay cosas que no se pueden hacer. Por más inmorales que nos parezcan, esa es otra historia. Pero tú no puedes andar dispensando prisiones preventivas a todo el mundo porque sí. Porque después pasa esto. ¿Ok? Muy bien. Yo me voy de vacaciones, ¿ah? Vamos a ver qué pasa durante mis vacaciones. Todavía no, pero en unos días me voy de vacaciones. Vamos a la pausa y regresamos con Richard Arce, que desde una posición de análisis político va a conversar con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa y volvemos. Pausa, agradeciendo a Palestra Editores, que invita a toda la comunidad jurídica al sur del país a participar en el 15º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, a realizarse en la ciudad de Arequipa del 22 al 24 de septiembre, organizado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y la Universidad Católica de Santa María. El evento contará con la participación de expositores de 20 países como Francia, Italia, España y toda Latinoamérica. Mayores informes al 950-360-748, Palestra Editores. También agradecemos a Roque Mateo Soluciones Legales, proceso de ONP, AFP, FONAVI, Beneficios Sociales, Alimentos, Sucesión Intestada y otros, asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562, Roque y Mateo Soluciones Legales y efectivas. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María se encuentra con nuestro invitado, el ingeniero Richard Arce. Adelante. Así es, estamos con el ingeniero Richard Arce, ex congresista de la República. Hubiera sido candidato en esta elección, pero lo sacaron del camino, así que está en toda libertad de poder conversar de política con nosotros. Pero primero, por favor, refresquele la memoria a la audiencia. ¿Por qué no está candidateando en este momento? Cuéntanos un poco esa historia. Sí, Rosa María, ante todo, buenos días a todos tus seguidores y a Radio Santa Rosa. Muchas gracias por la deferencia. Teníamos la intención de querer trabajar por nuestra región Apurímac por una cuestión evidente, y eso quisiera aclararlo muy bien, ¿no? Apurímac va a ser la región más rica a partir en realidad del 2023, y justo coincide con la elección, porque probablemente en las proyecciones por canon minero, a pesar de todos los conflictos sociales, estamos hablando de casi 1.000 millones de soles que va a tener Apurímac cada año, ¿no? Es mucha plata, y hay un antecedente, ¿no? Que es Ancash, donde gente corrupta, sinvergüenza, como la bestia Álvarez, hizo un desmadre del gobierno regional de Ancash, ¿no? Y vimos que inclusive tenía salita del CIN, tenía sicarios y todo lo que representa la corrupción, porque eso es lo que tienen que entender. Parece que, bueno, déjenlo, que siga robando, que no se moleste, pero la corrupción es una espiral sin salida y es delincuencial, ¿no? Y llega a esos extremos. Entonces queríamos postular a Apurímac porque pretendíamos generar ciertos estándares de control, sobre todo en ese manejo de ese presupuesto, y que, discúlpame, por una vez en la historia, la minería signifique beneficio real para esa población, porque vemos que reciben canon y te construyen el monumento al choclo, o te hacen piscinas temperadas
ahí en Echarate, En ahí en la Charate, convención, donde más bien el clima es gratificante, ¿no? Entonces, quisimos hacerlo con nuestro movimiento regional, pero tenemos 87 circunscripciones municipales, 7 provincias y el resto distritos, y para poder consolidar una candidatura regional, porque no es fácil ganar en Apurímac, es complicado, más aún en la posición que tomé, porque era más fácil hacerme el muertito para no aparecer en este periodo del gobierno de Pedro Castillo, porque hay un respaldo contundente, pero si hay corrupción hay que denunciarlo. eh, Tenía que consolidar las listas distritales y provinciales, y eso se lograba haciendo alianzas electorales. El problema es que ahí viene la perversidad de la ley electoral, donde un movimiento regional, cuando hace un acuerdo con un partido nacional, tienes que someterte al partido nacional. Y al someterte al partido nacional es el partido el que tiene la decisión, el que maneja, el que tiene el personero legal, el que inscribe. claro. El que Nosotros quiere los tenemos candidatos. documentos firmados, ¿ah? O sea, hicimos un acuerdo. Ojo, es muy importante y te voy a contar algunas infidencias, ¿no? El acuerdo fue de la organización de mi movimiento. Yo estuve en contra, pero entendimos que primaba el interés de lograr el objetivo y acepté. Y por eso es que yo me afilio el último día, el día 5 de enero, para poder participar en el proceso electoral y cumplimos escrupulosamente cada una de las etapas. Hasta pasamos las elecciones internas, en el sistema, en el Declara estábamos, y en la semana final ya de julio, donde se tenía que inscribir el plan de gobierno y sobre todo la declaración jurada de hoja de vida, simplemente a Somos Perú no le da la gana de inscribirnos y sin ningún argumento, no nos inscribieron así a la mala, así disculpando el término, ¿no? Sin ningún ¿Y fundamento. ustedes habían ganado la elección interna? Claro, o sea, en realidad la elección interna era lista única, ¿no? También seamos Ok. objetivos. Y además, recuerda que yo me inscribí el 5. Ninguno de mi movimiento se inscribió en Somos Perú, más que mis candidatos con los que Claro. hemos podido lograr inscribir algunas listas. Entonces, en la elección interna ya nos quisieron sabotear, fue terrible. Entonces ya estábamos sospechando que habían otras intenciones, ¿no? Ahora nos vamos enterando cuál es la razón, ¿no? De que no nos inscriban, ¿no? Lamentablemente Somos Perú tiene su cuota en Palacio de Gobierno, ¿no? Y ahí está el más comedido de los ministros, ¿no? Que es Salas, que es la cuota de Somos Perú, y que evidentemente ante una posición crítica, confrontacional, como corresponde, creo que es un tema hasta ético, es nuestro país que está de por medio, hemos confrontado al gobierno por evidentes razones, o sea, la corrupción está, es el Palacio de Gobierno, el presidente Rosa María ha tirado su banda presidencial a cualquier esquina de Palacio. Él desde hace semanas, y tú te lo has manifestado, ya no gobierna. Él se despierta y está planificando qué va a hacer para poder salvarse de la justicia, y tratar de instrumentalizar un poder del Estado, ¿no? Y eso es lamentable porque está en juego más de 30 millones de peruanos y no es así de sencillo que el presidente deje de gobernar. Por eso es que pasa toda esta anomia que estamos viendo, que ayer sacan un documento que quieren sacar acolchado y hoy día el propio ministro tiene que enmendar porque evidentemente ahí se arma a la 1 de la mañana. fíjate el Han pánico, soltado el el comunicado. miedo. 1 de la mañana, Ángel Páez suelta último minuto por la República y ahí nomás sale el comunicado y yo dije, ¿qué está pasando? Esta gente está loca, no te dejan dormir. Bueno, así estamos, pues. Hay que rehacer terminar, portada. ¿no? Pero eso es, Rosa María, eso quiero que me entiendas, ¿no? Porque es muy importante y nuestros radioescuchas, los que nos siguen en las redes, se entiendan, ¿no? Nosotros quisimos participar, no es nada sencillo, porque se suponía que te ibas a comer los sapos de Somos Perú. O sea, yo no tengo absolutamente nada que ver con Somos Perú, soy de mi movimiento regional, pero para lograr el objetivo tenías que consolidar y se hace acuerdos políticos, porque Mejor en gobierno regional... Mejor hubieran ido solos, ¿ah? Claro, después de esta experiencia, o sea, haciendo el análisis, fue un error que cometimos, ¿no? Claro. Soy consciente, porque ese es el detalle primero, ¿no? O sea, cuando hay un problema, cuando hay un suceso como esto, lo primero es que tienes que analizar cuál es tu responsabilidad, porque es muy fácil, lo que hacemos los políticos es le tiramos la piedra al otro, ¿no? Y le responsabilizamos al otro Claro. Acá la responsabilidad recae en mi persona. ¿Por qué? Porque soy líder del movimiento regional y acepté el acuerdo y de buena fe firmamos ese documento, creíamos de que podíamos participar, pero evidentemente nos hemos metido a una olla de grillos, que Somos Perú, ¿no? Donde esta señora Patricia Lee maneja como su chakra. Al final lo que decían es, Richard, lo que pasa es que, o sea, lo que me dijeron la gente del entorno, ¿no?
Richard, lo que pasa es que tú nunca te has manifestado, pues. Tú nunca has hecho tu contribución como corresponde para que tengas todo el camino allanado, ¿no? Entonces, es más interesante tener un espacio de poder y evidentemente, Bueno, ¿y cómo va? pues, ingeniero, pues le faltó la plata, pero también, pues, ¿cómo se le ocurre? Estuvo ofendiendo a sus anfitriones, no puso. No, Pero, pero ¿de es cuánto era la lamentable. manifestación? Más o menos de cuánto era. Porque, No, claro, hay manifestaciones. o sea, yo te hago ese comentario porque es absurdo no querer inscribir después. O sea, es fácil, Rosa María. Si no te quieren, ¿para qué Claro, nos ¿para qué te invitaron? ¿Para llaman? qué hacemos el acuerdo? ¿Para qué firmamos documentos? ¿Para qué me Ahora, afilian? El que afilia no es claro. el candidato, es el partido con su personero No, legal. ahora, esto, ojo, hay que explicarlo nuevamente por un tema muy interesante. Imagínense ustedes que yo veo un candidato que tiene potencial, ¿ya? Y más bien lo que quiero es neutralizarlo. Entonces lo afilio y no lo pongo en la lista y lo reventé. Fácil, ¿ah? Pucha. No, pero Rosa María, en la reunión que Eso es jugar tuvimos, sucio, ¿ah? por supuesto, pero en la reunión que tuvimos conversando con los dirigentes regionales, es cierto, pero después, cuando vinimos a Lima, nos recibieron con los brazos abiertos. Ellos, o sea, los dirigentes, uno de ellos le dijo claramente, ¿no será una pretensión de querer sacarnos de juego? No, que al contrario, y es que, Rosa María, Apurímac se juega mucho, y el fin de semana te habrás dado cuenta por qué, cuando ves todo lo que hacen los Humala, una vez más, con Claro. esta pretensión de querer utilizar nuevamente Andahuaylas para sus beneficios personales, ¿no? Políticos, ¿no? Como lo hizo Ahora, ya en Tomala. Entonces, en ese escenario es importante, más aún con plata, tratar de orientar de manera responsable. Porque, a ver, voy a pecar tal vez de soberbio, ¿no? Porque yo he tenido serios problemas con la organización nacional que estoy impulsando, porque evidentemente tenemos aspiraciones presidenciales y vamos a postular, pero tomar una decisión, o sea, de lo que estás pretendiendo construir el proyecto nacional y regresar a tu región, a muchos simpatizantes les ha causado hasta molestia, porque decían, Richard, estamos por un objetivo mayor y tú quieres ir a tu tierra, ¿no? Ahí hay un tema sentimental, soy consciente, porque es mi tierra, ahí hemos echado raíces y tú sabes, igual que mucha gente, cuánto es el amor a nuestra tierra, ¿no? Y evidentemente, lo que queríamos en realidad, Rosa María, era demostrar que es posible que la izquierda puede gobernar y puede hacer un gobierno relativamente eficiente y, sobre todo, honesto, como decía Barrantes, ¿no? Basta que haya honestidad en una gestión, ya es una revolución. Y yo sé que lo digo de boca, pero mi trayectoria creo que lo respalda en mis acciones, ¿no? Yo no tengo ningún ahora, rabo de paja respecto a antecedentes. Entonces queríamos hacer algo así. Entonces teníamos que, o sea, en la carne, el filete siempre viene con un poco de hueso, pues. Y ese hueso era Somos Perú, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo explica la manifestación en Andahuaylas con Antauro Humala este fin de semana? ¿Qué sí, pasó? no, pero Rosa María, en un programa dominical muy importante me entrevistaron hace 2 semanas y le dije bien claro que iba a tener un recibimiento apoteósico, ¿Por porque qué? hay un tema de un contexto que el Perú no conoce respecto al andahuaylazo. O sea, para empezar, si tú conversas con la gente, uno de los aspectos que valoran mucho de Antauro es que visibilizó a Andahuaylas. La gente dice, gracias a Antauro, Andahuaylas ha sido conocido inclusive a nivel mundial. O sea, y en Bueno, Andahuaylas subyacen una pero hay, serie de problemas pero no con sociales. cuatro, claro, pero no con 4 policías muertos, No, por pues, o sea, supuesto. No, pero quiero que entiendas el contexto, ¿no? claro, En el contexto. Andahuaylas, para empezar el tema histórico, cortito nomás, ha sido muy importante desde los chancas, ¿ah? Porque pero en la época republicana, cuando se iba a dar la batalla de Ayacucho, el propio Sucre con Bolívar arman el batallón Talavera ahí en Andahuaylas para poder ir y reforzarse. La campaña de Breña empezó en Andahuaylas. La toma de tierras, el movimiento campesino más grande en los 70 que se puede recordar es en Andahuaylas. Entonces no son tontos los Humala para escoger Andahuaylas, porque para Claro. empezar los Humala no son de Andahuaylas, No, sus orígenes son de Coracora, eso exacto, estamos hablando de Parinacochas en Ayacucho. Entonces ellos van a Andahuaylas y lo vuelve a repetir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sentimiento en el andahuaylino de reivindicación y que lo no, lo que canaliza pasa muy es bien.
el papá de los Humala, que tiene estas ideas estrafalarias, les hablaba pues del cacerismo, ¿no? De Cáceres, la Breña. Entonces, como la Breña empezó en Andahuaylas, tomamos la comisaría de Andahuaylas. O sea, en Antauro esas cosas pasan. Sí, Eso pero yo lo Rosa puedo María, hay un entender. pequeño paréntesis, ¿ah? Ese día, el 1 de enero, es la fiesta más grande de Andahuaylas. Es la fiesta patronal del Niño Jesús de Año Nuevo, del dulce, y que genera toda una gran fiesta. Hace 2 años hemos hecho nosotros el cargo porque es parte de nuestra tradición, Claro. es parte de nuestra forma de Usted ha ser y sido probablemente mayordomo con la el familia, ¿no? 2019 con mi madre, sí, ahí estuvimos, ahí en la fiesta grande. Entonces, ¿qué significa? Que ese día toda la gente está en fiesta, porque él, por A ver, ejemplo, ingeniero, empieza, para aclarar una cosa, ¿usted es de Andahuaylas o de Abancay? yo soy de Andahuaylas, y en Ah, específico de Talavera, nací en Talavera. Yo hice ya, familia en pero, Abancay, me casé con una ya, banquina y entonces yo vivo en Abancay con mi familia. ya, pero digamos una cosa para que entienda el resto del Perú. Hay una rivalidad histórica entre Andahuaylas y Abancay, ¿sí o no? No Por estoy supuesto, mintiendo, ¿ah? no, Histórica. Entonces, desde los esa chancas. no es, claro, no es casualidad que escojas Andahuaylas, que no es la capital, en vez de Abancay, que sí es la capital. O sea, Antauro Humano por eso sabía muy bien lo que estaba haciendo. No, Sabía y bien lo que... además aprovecha una coyuntura como es la fiesta grande. Entonces él, por Claro, ejemplo, ridiculiza a los policías, pero se entiende, la gente está en la fiesta y en esa comisaría había muy pocos policías. Era Año Nuevo, probablemente hayan festejado Año Nuevo, porque él empieza a ridiculizar a los policías. Ojo, claro. si fuera un acto de valor, ¿por qué no lo hizo acá en Lima, pues? Claro. Disculpa, No, ¿por qué no, se no, va es una cobardía. Es una a un lugar cobardía. recóndito de la... Y ahora No, vamos a pero entrar al no. tema de fondo. Quiero que entiendas esto, Rosa María, porque es muy importante y lo sigo repitiendo. Hay profundas brechas sociales que generan que exista otro Perú. Y Andahuaylas es muy representativo. Yo siempre, o sea, en mi generación, ya ahora sí, a las nuevas generaciones han tenido mejores oportunidades, pero siempre me he sentido un privilegiado porque mis padres me permitieron desarrollarme profesionalmente y todo. Muchos de los compañeros, y te puedo contar, hay una pequeña infidencia. Yo era de los mejores, el mejor alumno en el colegio, pero yo recuerdo bien que tenía otro compañero que era mucho más brillante, pero su condición humilde por las pocas oportunidades, no le permitieron desarrollar profesionalmente. A eso se llama exclusión social. A eso Claro. significa que el suelo no está parejo, ¿no? Porque si el suelo estaría parejo, ese muchacho hubiera tenido mejores posibilidades de desarrollo. El día de hoy es un buen padre de familia, es un agricultor, pero no le permitieron desarrollar. Entonces, eso es lo que más bien deberíamos trabajar para que se tenga Ya, esa pero igualdad de oportunidades. Y ¿por qué entonces ahí tanta viene el gente tema. puede haber Antauro? A lo que voy, Rosa María, hay una ausencia de un Estado, hay reivindicaciones históricas. Hace poquito, yo estuve ahora en un hospital, en una posta médica, en Abancay. Entras a la posta médica y ves a una niña volando en fiebre de 15 años y no le atienden. ¿Por qué? Porque usa ojota, porque es quechohablante, porque nadie reclama por ella. Entonces, es ahí donde te das cuenta que esto no está funcionando, porque para empezar es un derecho humano y está establecido en la Constitución. Ojo, a todos mis camaradas hay que siempre hablan de Constitución. La Constitución, el derecho a la salud es constitucional, es un derecho humano, pero no le atienden porque no está funcionando el sistema. Y no es por la Constitución, sino que probablemente han birlado al Estado pues, con los presupuestos y todo lo que es corrupción. Entonces, esas brechas generan resentimiento, genera un revanchismo. Y es ahí donde vienen a aprovechar, en su momento fue Ollanta Humala con Antauro Humala, porque ojo, recordemos, ubiquemos, Ollanta respaldó el Andahuaylazo y fue su plataforma para llegar al poder. Ellos necesitaban un hito para poder llegar a la presidencia y lo lograron gracias al Andahuaylazo. Ahora que él pretenda negar, eso es otra cosa, ¿no? Porque debería, si él habla de fusilar, debería empezar fusilando al hermano y a No, la no, gente que lo acompaña. ha dicho que va a No, fusilar no, al hermano, de Rosa todas maneras. María, pero vamos a entrar a detalles que tal vez no conoce Lima y ayer lo publiqué en un artículo. Cuando tú ves quién está acompañando a Ollanta Humala, hemos encontrado a este José Vega de UPP, el Ajá, que puso estos congresistas sí, que claro. después, o sea, una... José Vega puso a todos los autoristas y a Alarcón también.
son los Justo a gestores del eso golpe quería de Estado llegar. contra ¿Quién Vizcarra. puso a Alarcón? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hace Antauro con José Vega? Pero no solamente estaba José No, no, Vega, han estado desde la estaba Jorge campaña. Castro, este congresista del Frente Amplio, Claro. íntimo de Marco Arana, y recuerda bien que él fue el causante de que se dividiera el Frente Amplio con Nuevo Perú, porque a él lo puso en la comisión Lavallato para que al final termine de portapliegos de Rosa Bartra, porque al final fue un escudero en esa comisión que se gastaron más de 5 millones para blindar Claro, a pero personajes. acuérdense que entran al Congreso 3 en UPP que habían estado en el andahuaylazo, 3 exconvictos. Por eso, la pregunta es, ¿por qué el pueblo andahuaylas? Bueno, yo entiendo que a veces no hay nada que hacer un sábado, ¿no? Pero va a mirar esto como No, pero espectáculo. Está encantado viendo al señor que regresa después de haber matado a 4 policías en Andahuaylas. la lectura del Andahuaylazo, Rosa María, para los andahuaylinos, por ejemplo, y yo estuve presente porque mi casa está a una cuadra y vimos todo, es que habían dos mensajes distintos respecto a lo que comunicaba la prensa. Por ejemplo, un detalle determinante. El día primero, o sea, el día siguiente, 8 de la noche, Alejandro Toledo da un mensaje a la nación. Así Termina el es. mensaje de la nación, se apaga la luz. Se apaga la luz completo en Andahuaylas. Y hubo un enfrentamiento y una balacera infernal. Fue un pánico generalizado. Ya no vale contar el detalle porque es muy largo, pero lo concreto es que esa noticia nunca salió. Entonces, ¿qué sintieron los andahuaylinos? O sea, nosotros nos exponen, acá hay enfrentamiento y los medios a nivel nacional, nadie dice nada de lo que ha pasado acá. Después, cuando hubieron el enfrentamiento, porque lo que hizo Alejandro Toledo es una solución militar, mandaron inclusive tanquetas. Una de esas tanquetas se volteó por azares del destino. Había francotiradores en todos los cerros. La gente subía a los cerros. ¿Y por qué? Porque decían, oye, ustedes quieren enfrentarse. Si se van a enfrentar, la balacera no va a ser en la comisaría, la balacera va a ser en las calles. Y en las calles estamos los andahuaylinos. No importa la vida de un andahuaylino, pero aparte de esa interpretación de lo acontecido, subyace también, Rosa María, el tema social, ¿no? De reivindicación. Entonces, yo lo vi hasta en mi propia familia, con mis hermanos, que eran muy jóvenes, que decían, es el momento de hacer la revolución. O sea, se sintió un espacio para hacer la revolución frente a este establishment, a este status quo, a esta imposición de ese Estado ausente con una población que reclama que también somos peruanos, que tenemos derecho a tener beneficios. Entonces, es ahí la perversidad, ¿no? Porque no, Antauro Humala, Ollanta Humala no fueron a Andahuaylas para reivindicar esos derechos, para reducir esas brechas sociales, para atender, no, ellos fueron para utilizar, eso es muy importante, para utilizar, como lo está haciendo el día de hoy, a una población que exige atención de un Estado, que exige estar presente en las decisiones que toma el país, y que simplemente lo hacen por fines particulares. Y eso se puede repetir con el caso de Pedro Castillo. Por eso digo que ahí hay una doble traición, porque enarbolan banderas de reivindicación legítimas, pero no es para esas banderas, sino en el caso de Castillo es para corrupción. Y igual en el caso de los Humala, ojo, Antauro Humala y Ollanta Humala son cocodrilos del mismo pozo. Y más allá de la discrepancia que podamos tener, Rosa María, porque, o sea, el tema ideológico tú lo has graficado bien, porque yo lo vi, tú llegabas a la comisaría y habían símbolos nazis. O sea, ¿qué tiene que ver el etnocacerismo, el hombre cobrizo, con El símbolos águila. nazis? Significa que si ganaba Hitler, probablemente nosotros los cobrizos hubiéramos sido esclavos, porque si a los judíos que eran blanquiñosos los han hecho leña, imagínate qué hubieran hecho con nosotros los cobrizos. Entonces, ¿qué tiene que ver el etnocacerismo? Por eso es un arroz con mango, con estos símbolos que representan más bien oprobio, que significa la más grande violación de los derechos humanos y lo más demencial, ¿no? Nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial, más de 100 millones de muertos, o sea. Ahora, hay que decir algo, Humala, Ollanta, fue el que le pide históricamente a su hermano que entregue todo y que se rinda porque lo van a matar. Estaba en Seúl y digo, yo no te dije que tomaras una comisaría, te dije que protestaras contra el gobierno de Toledo. Eso es Son dos falso, cosas Rosa María. diferentes. No, discúlpame. Ahí, por ejemplo, yo tengo otra apreciación. Humala, cuando toman a la comisaría, él sale en un comunicado. Ah, no, Y dice, lees claro. el comunicado, respalda. Y cuando toman, ojo, recuerda bien, ahí no era Antauro, ahí era Ollanta.
Él Entonces decía, es duro, ¿no? Ollanta ordena, Antauro obedece, ¿se acuerdan? Exactamente. No, y además el Ollanta ordena. periódico Ollanta. Y No, es mira, que, pero hay otro esas eran, detalle determinante, esas ¿ah? eran las locuras de Antauro también, ¿eh? Qué horror, Sí, Dios mío. pero es que el padre, ¿no? O sea, por eso te digo, son cocodrilos del mismo pozo. Y te estoy Sí, bueno, demostrando que Antauro sí simpatiza con la corrupción. Te estoy hablando de este José Vega que trajo a este Alarcón. Te estoy hablando de Jorge Castro, este congresista del Frente Amplio que terminó de escudero de la Comisión Lavallato con Rosa Bartra. O sea, de lo más asqueroso para corrupción. Entonces, ¿qué hacen a su lado de Antauro? Y yo sé que los detractores salen, ¿no? Pues seguramente no les han invitado a ustedes, por eso están picones. No, acá hay gente cuestionable que está en el entorno. Entonces, ¿de qué no, fusilamiento hablas de además la hay que decir una corrupción? cosa. En el 2006, el que le pone el partido a Ollanta es Vega Antonio, porque Ollanta no tenía inscripción. UPP le pone el Y partido. después lo traiciona, ¿no? Y se Y después lo traicionan, traiciona y se puñalan. y se va con el hermano, con Antauro. Sí, pero fíjate lo perverso, ¿no? Pero mira, hay más traiciones andahuaylas, porque el 2000, después del andahuaylazo, y te contaba creo que en algún momento, una de las cosas que más me indigna es el abandono a los jóvenes reservistas que al final se entregaron y purgaron cárcel. Sí. Nunca a los Humala le pusieron un abogado, y te lo puedo testimoniar porque mi madre justamente hacía ese trabajo de defenderlos para que puedan salir de la cárcel. Ya salieron todos, pero me parece perverso que utilices a gente, llegas al poder y no te cuesta nada, pues mándale 1,000 soles para que contraten un abogado para que siquiera ejerzan el derecho de defensa y puedan salir de la cárcel. Pero no solamente con eso. ¿Qué hizo Ollanta Humala cuando llegó al poder el 2006 para postular? Impuso a Cayo Galindo, su amigo de carpeta, para que sea congresista de Apurímac. Esa es una de las mayores afrentas, es importante recordarlo porque ¿Por este qué? señor, o sea, porque para empezar nunca representó a Apurímac y las bases habían propuesto a otros candidatos, no le importó nada. Y lo que dijo Yanta cuando lo combinaron es que era parte de su proyecto político. O sea, lo que quiero demostrarte es que al final ellos muestran un desprecio por Andahuaylas porque no respetan a la gente que les ha respaldado. El primer mitin de Ollanta, así como lo de Antauro, para que llegue al poder, fue en Andahuaylas. Después del Andahuaylazo también fue una plaza llena. La primera vez que Ollanta sale en campaña para postular el 2006 es en Andahuaylas. ¿Y cuál es la respuesta? Imponen a Cayo Galindo. 5 años de profunda decepción para Andahuaylas, porque el señor, para empezar, no era andahuaylino, era ayacuchano, nunca estuvo en Andahuaylas, nunca hizo nada por Andahuaylas, ¿no? Lo segundo es que en esa composición de listas pusieron a la esposa de Antauro Humala también como candidato, a la esposa, la madre de sus hijos, ¿sabes? Porque creo que ahora Así, tiene otra esposa. ahora tiene otro. Entonces, o sea, fíjate la perversión, o sea, utilizan a Andahuaylas como su chacra, pues, a eso quiero llegar, porque pusieron al congresista que quería porque era el amigo, ponen a la esposa, utilizan a Andahuaylas ese sentimiento para generar este ambiente, evidentemente tratar de canalizar la insatisfacción, porque otro detalle determinante es mostrar que si el fin de semana salió la gente a respaldar a Antauro y hablar contra este establishment, contra este sistema, es evidente que hay una consecuencia con el gobierno actual de Pedro Castillo, Lógico. porque si no se han dado cuenta, Pedro Castillo ahora es el dueño de ese establishment, es el que corta el jamón Claro. en Palacio de Gobierno. Entonces, si están hablando así, por eso al final Antauro, fíjate la perversidad también, ¿eh? Trata Antauro ha de dicho que evadir también lo va a siempre fusilar, el pero tema que de Castillo, ¿eh? Lo ha llamado Galín ladrón de de gallinas. gallinas. Dice que este Sí, es ladronzuelo nomás. A su hermano sí lo va a fusilar de todas maneras. Pero este es ladrón de gallinas. Que ahora le cortará la mano, no sé. No, pero. Bueno, en realidad, Antauro no se equivoca en eso, ¿ah? En otras cosas sí. Digamos, no es Toledo con una coima de 30 millones de dólares. No. ¿No es cierto? No es Alan García con sus conferencias de 100.000 dólares. No. Esto es por 30.000 soles. Pero por Dios, eso es lo que cuenta Bruno Pacheco. 20.000 dólares, ya, tranquilo, tranquilo. pero Rosa María, Estamos el hablando de un robo de 10, sencillo. el ¿Ah? robo de 10, el robo de 100 o el robo Es de 1000 es igualito. robo. No, Nosotros no, como lo que, sociedad, porque ahí viene la lo discusión y el que cuestionamiento, Antauro está ¿no? explicando es que por una gallina se vende. Es más barato. Digamos, el kilo de ratero te sale a menos precio. Eso es todo, ¿ah? Es el mismo robo, ¿ah? Ojo, señores, cohecho, peculado, no importa la cantidad, igualito te vas.
igualito te vas para adentro, da lo mismo. Y bueno, sí ha causado alguna preocupación. A mí Antauro Humala, la verdad, no me preocupa como a muchos de mis colegas que les preocupa muchísimo, porque yo creo que nos hemos vuelto locos en muchas cosas, pero no en tantas. Y, y una persona que es adicto a la marihuana, además promotor del consumo de marihuana, y que ha escrito los libros que ha escrito, me he tomado la molestia de leerlos, no va a ser presidente del Perú hoy. O sea, somos noveleros, pero ya Antauro Humala no es una novedad, es un hombre mayor, ya está viejo, ya está canoso, ya está gordo, ya tiene más de 60, difícil que sea presidente del Perú. Pero sí me sorprendió, y también hay algo que decir, a veces en nuestros pueblos, en provincia, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces viene Humala, vamos a verlo, pues, ¿no? Y sí, la gente apoya al que pase, no porque vote por él, ¿eh? Sino porque es divertido escucharlo. Entonces sí, había un grupito al lado, sí, bien enardecido, ¿no? Pero el resto estaba la misma gente que fue a ver a Castillo, ¿ah? O sea, la misma cantidad de gente que fue a ver a Castillo y que hoy está A ver, descontenta, Rosa creo. María, ahí yo sí discrepo, y discrepo porque para empezar, Cuente. a ver, sí, permíteme, en, en provincia, o sea, en Andahuaylas más bien hay muchas cuestiones que es vertiginoso. Tal vez lo digo porque conozco la problemática subyacente y todo Más que lo que va a Abancay, pasar. o sea, Sí, en la porque abuela es igual, o sea, Andahuaylas, Abancay son dos pueblos son muy parecidos. igual, Están ya. a 3 horas y media de distancia, Yo así sé, que pero digamos, ah, dicen que Andahuaylas es más beligerante, que Abancay es así más por tranquilón. Eso, pues. es histórico, ¿no? La rebeldía de los chancas, ¿no? Exactamente. Y nos separa el Abancay es río más Pachachaca. tranquilón, Andahuaylas es eh, más beligerante, pero también más en las novedades, ¿no? A ver, No, pero hay vamos un a tema ver. también determinante en la economía, ¿no? Andahuaylas es productor, o sea, la papa que consumimos y que es Sale de reconocida ahí. en el mercado viene de Andahuaylas y hay muy Ah, buena producción y evidentemente hay muy buena actividad económica. Que además, también existe narcotráfico, ese es otro problema bastante serio porque tú vas a la cárcel de Andahuaylas y el 70% de la población penitenciaria son los cargachos que les decimos nosotros, claro. Burriers, ¿no? Gente que es utilizada por su humildad, otra vuelta, otra perversidad de aprovechamiento, ¿no? Pero a ver, regresemos al tema, porque yo discrepo en el sentido de que no es una novedad, no. No. Al contrario, está muy arraigado el tema del andahuaylazo y la gente siente que ese capítulo no se ha cerrado, Ok. esa historia no se ha Pero terminado, al usted cree que contrario, no es novelería, usted cree que lo apoya, si no, Antauro de postular ninguna a la manera, al presidencia, contrario, hay apoyo muy importante y en eso también discrepo. O sea, Antauro Humala tiene una presencia no, no, yo le política creo a en usted, un yo solamente sector hacía una radical. hipótesis. No, Pero no, si por usted eso me yo dice también que, lanzo mi hipótesis, ¿ah? Porque como o sea, si analista y un usted me poco dice que, que la gente votaría en Andahuaylas masivamente por Antauro, y no solamente en Andahuaylas, sino en el eje, ¿no? Ayacucho, Cusco, claro, corredor. Puno, sí, Y, donde y evidentemente hay una necesidad de reivindicación y que nos muestra que este gobierno ha fracasado. Yo creo que ese es el lado ese es positivo. el tema que quería Ese es decir. el lado positivo para poder rescatar, Pero porque ahí está el bolsón de apoyo de Castillo. pero ojo, Rosa María, esto no es novedad. ¿Ya? Alejandro Toledo tuvo ese respaldo. También, lógico. Ollanta lo tuvo. Verónica, cuando estuvimos, lo tuvo. Lo Hasta tuvo. Pepe cae en segunda vuelta. Y ahora, o Claro, sea, si no lo queremos leer de esa manera, o sea, hay un voto de protesta, hay un voto antisistema que existe. claro. Ahora, los radicales dentro de ese voto antisistema probablemente es el 2 o 3% del Claro, electorado. a eso me refiero, que es más. Y, y evidentemente ese sector, pero ojo, cuando tú regalas el escenario de la izquierda, como se ha hecho en este momento, y tienes gente como Cerrón, que tiene ese discurso visceral muy parecido al de Ollanta, sino que en el otro caso, en el caso de Cerrón, hay corrupción, entonces no hay coherencia. Aunque también te estoy demostrando dónde está la coherencia de Antauro, ¿no? Rodeado de personajes que debería fusilarlos, como dicen, ¿no? Entonces, Claro, es selectivo, como siempre. Lo concreto es que hay que entender que realidad tiene un espacio político. Y ese mensaje anti-establishment
pega, pues. Así como lo que ahora los asesores de marketing político en Palacio les han dicho que tenemos que seguir agudizando las contradicciones, la tesis marxista, ¿no? ¿Y qué haces? Lucha de clases, güey. Pero acá no son clases, acá no son obreros contra industriales, no. Acá es blancos contra cobrizos, limeños contra provincianos. Y eso es Claro, lo perverso, porque Lima más bien es provinciana. La toda. Lima es emergente. O sea, casi toda la gente que vive en Lima tiene su relación con provincia. Pero lamentablemente también hay otros problemas sociales muy duros, que es el racismo, ¿no? Que es el racismo donde nosotros, los cholos, choleamos al otro cholo. Pues. Entonces, Ah, ese es pero un problema bastante serio que genera ese tipo de polarización. O sea, tú verlo con su chullito a Aníbal Torres y hablar que nosotros los cholos y todo lo que él trata de mandar ese mensaje, tiene un objetivo perverso, que es confrontarnos entre peruanos como una estrategia para evadir la responsabilidad que tienen. Y en realidad están desesperados y están en pánico, ¿no? Porque el mensaje del Ministerio del Interior es la mayor muestra, porque el artículo 128 dice claramente de la responsabilidad que asumen los ministros. Pero no salgamos del tema. En el caso de Antauro Antauro. Humala, lo que evidentemente existe, y en eso sí discrepo contigo, es que él tiene una presencia política muy importante y va a capitalizar justamente ese caudal que permitió a Castillo tener el respaldo. Ahora, ojo, al otro lado, ¿qué hace la oposición? Porque yo siento que el debate que le tenemos que ganar a Antauro es el debate político, el Claro, debate, el espacio ahí en pero esa digamos, reconstrucción de la izquierda que en ese tenemos que hacer. debate político hay otras opciones de izquierda que también son anti-establishment. Usted lo fue, como dice Verónica Mendoza, porque en este momento lo fue Castillo. Me dice que a Castillo ya lo han abandonado, o Castillo sigue siendo popular en Andahuaylas. Todavía tiene un respaldo por un tema de solidaridad, porque Ya, esto es parecido cuando en un barrio, por ejemplo, sabe cuál es la familia que roba, ¿no? Y cuando viene ya, la policía a capturarlos, hasta todo el barrio sale a defender a esos ladrones. ¿Por qué? ya. Porque esos ladrones tienen código, no le roban al barrio, roban a los otros, ¿no? Entonces, Barrio disculpa, no es se duro mete lo que con estoy barrio. expresando, pero es una realidad de una especie de solidaridad. Hoy, si los otros han robado, lo he escuchado en la calle, conversando con mucha gente, ¿no? O sea, al final te dicen, déjalo robar, o sea, si los otros han robado. Y en Entonces, ese contexto, esa es una entonces, lo que usted me interpelación que nos hace. dice, entonces lo que usted me está diciendo, para entenderlo bien, yo valido su hipótesis, porque usted vive allá, no yo. Entonces usted debe saber mejor que yo. En esa hipótesis, que haya estado 17 años preso, no tiene ninguna importancia. Al contrario, empiezan a construir el mito, porque el mensaje tiene consistencia. ¿Qué dice? Yo he estado, no 17, 19 años en cárcel y los que me han metido a la cárcel, que es Toledo, yo decía que era un corrupto y yo me he revelado porque era un corrupto. Y ahora, ¿qué me dicen después de ver Ecoteva y los 30 millones? Mi plata que reclamaba, yo no digo la palabra obscena, ¿no? Porque reclamaba así, casi Toledo. Y Kuczynski, ¿dónde está? Que era el ministro, ¿no? Entonces, Claro. la gente dice, él ha luchado contra la corrupción y Él se ha no luchó sacrificado, se nunca ha contra la inmolado. corrupción. No, de ninguna manera, al contrario, pero esa narrativa, o sea, en Ya, marketing claro. político, Rosa María, es muy importante ese tipo de mensaje, ¿no? Entonces eso cala. Entonces, por eso te digo que es importante el debate. Y ojo, yo quiero sustraerme porque esto no es un tema de derechas o de izquierdas, porque recuerda No, no, bien, el no. propio Antauro ya ha sacado ese tema de derechas o de izquierda, porque él dice, yo no soy de izquierda, yo soy nacionalista. O sea, los que amamos este país versus los que entregan el país a los grandes capitales y todo el rollo de siempre. Entonces, seamos objetivos. Yo, en cambio, soy pragmático, Rosa María. Pragmático en el sentido de ser práctico con el sentido común. O sea, ¿cuál es el sentido común? Enfrentarnos entre peruanos, entre blancos, cobrizos, pobres, ricos, limeños, provincianos, o más bien buscar la unidad de todos los peruanos. Entonces, en eso soy pragmático. Entonces, tiene que ser ese el discurso. Ahora, la economía, muy bien, tenemos que tener inversión, pero esa inversión tiene que redituar en beneficio directo a esas poblaciones. Entonces, ahí está el trabajo para explicarle que el mercado funciona, que los chinos son comunistas, pero para manejar sus negocios son más capitalistas que en Wall Para Street. manejar, las Entonces, bambas son chinas. a eso voy. Pues. Entonces, eso hay que explicarles
y hay que Las trabajar ese bambas son debate chinas, político. ¿quieres ser chino? Las bambas son chinas. Exactamente, ¿no? Y si quieren hablar de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, Rusia está invadiendo Ucrania, ¿no? O sea, y Claro. Rusia supuestamente es el compañero, ¿no? O sea, toda la historia de lo que fue la revolución bolchevique y todo. Entonces, De ¿a qué va? apoyo al equipo Tenemos que trasladar ese debate a las calles para trabajar con el sentido común. Ahí es donde le vamos a ganar. Ahora, acá en Lima empiezan a construir al monstruo, ¿no? Por eso puse un titular en un artículo, liberen al Kraken, ¿no? Porque esa fue la estrategia. En realidad, Aníbal Torres es el ideólogo, pues. Es el ideólogo, pero que lo está llevando al cadalso a Pedro Castillo, porque cada idea que tiene con la prensa alternativa es esta, Rosa María, porque empiezan a fastidiar. Esto no es un canal de difusión masiva a nivel nacional, es una radio religiosa en una esquinita. Esta es prensa alternativa, así, para hacerle recordar. Pero fíjate cómo cuentan la historia, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que... Yo no quiero que seamos prensa alternativa, porque estoy viendo la prensa alternativa que están sacando y es terrible, pero terrible. Es que si hablamos de mermeleros, Rosa María, mermeleros son ese tipo de prensa que te dice eminencia, ¿no? Así lo saludan. Claro, no, además, lo primero que te Aníbal dice, Torres. por si acaso, el reportaje vale 200 soles, ¿ah? Por si acaso. No, ahora escuché. Entonces, no, pero hay de todo, Rosa María. ¿Qué es esto, por Dios? Pero, Rosa María, hay de todo hay en la viña del Señor. Y así como hay prensa responsable que investiga, en la prensa formal también hay prensa que se hipoteca, y hemos visto lo que ha sucedido durante los últimos 30 años, podemos enumerar cómo se vendía la línea editorial, y creo que tú también has sido víctima justamente de cómo se maneja. Entonces, pero fíjate, generan como una generalización, ¿no? O sea, generan un espacio donde todos lo ponen en el mismo nivel, y ahí es donde viene el tema de prensa mermelera, o que todo lo que es inversión privada es malo. Cuando en realidad en este momento de crisis necesitamos esa inversión privada porque es el que contribuye al erario, paga sus impuestos y con eso tenemos plata para sostener al país. Si no entendemos esa cuestión elemental, vamos a llevar al país a una crisis profunda, ¿no? Donde un Estado empresario ya fracasó. Y creo que Petroperú es la mejor muestra de lo que significa el manoseo grosero cuando se hace de una empresa estatal que tenía posibilidades a pesar de todos los cuestionamientos y discrepancias que podamos tener, porque yo sí creo que el Estado puede intervenir en algunos sectores estratégicos donde tenga una participación muy importante, pero sin intromisión política, pues, no que cada gobierno que entra y agarra como su caja chica. En un año han destruido la empresa, destruido. Los bonos de Petroperú son bonos basura. Le tiene que pedir plata al Ministerio de Economía y Finanzas porque no tiene cómo pagar la planilla. La han destruido en un añito. ¿Qué ves? Y hay una cosa, pero estaba en problema, destruido. Nombraron al gerente de Petroperú a través de una coima, lo dice Bruno Pacheco. Entonces, eso lo cuenta Bruno Pacheco. Pero una coimita, 30,000 soles y tienes tu puestito. Ya está bien. Ahí están los ladrones de gallina. Pues. Hay que ver. Pero Rosa María, ese es el tema, ¿no? O sea, qué difícil en nuestro país de expresar la verdad, ¿no? De decir, o sea, levantar el dedo acusador y decir, porque hay que levantarlo contra la corrupción. Lo otro es complicidad. ¿Qué más acto de convicción de izquierda si no es confrontar abiertamente la corrupción? Porque por haber levantado la voz, ya te diste cuenta, perdí mi candidatura, pero eso es inclusive hasta banal, podría decir, porque lo más grave es que te empiezan a decir traidor, te empiezan a decir que ya soy fujimorista, ya soy de la NBA, cuando estamos dándonos cuenta. Los pleitos en Twitter con Vladimir Cerrón ya son legendarios, ¿eh? Pero tenía que ser así, Rosa María, teníamos que confrontarlo. ¿Qué ha hecho con Junín? O sea, la cantidad de procesos que tiene incluyen hospitales. En Andahuaylas hay un problema serio. Desde el 2008 está el hospital de Andahuaylas, que el día de hoy es un elefante blanco, una estructura de cemento, y no hay hospital. Los equipos están en un almacén del Callao, ya desfasados porque se compraron el 2013. Estamos 2022. Ya esos equipos probablemente ya. ¿Y cómo estarán además almacenados? No creo que estén en las condiciones para ser operativos. O sea,
120 millones de soles desperdiciados. Entonces, ahí es donde la gente siente la indignación, ¿no? Porque en Pachuca se murió el familiar, el hijo, la esposa, el hermano, la madre, el padre. Entonces, ¿qué siente el andahuaylino? Acá, lamentablemente, hemos tocado fondo. Entonces, ¿qué necesitamos? Refundar este Estado. Hay que fusilar a los corruptos. No sé si me entiendes el mensaje. Entonces, es ahí donde aparece el Mesías, ¿no? Y en eso también es un poco de idiosincrasia del peruano, ¿no? En nuestra historia republicana nos han gustado los caudillos, pues. Y si son militares, mejor. Y si tienen un discurso incendiario, mucho mejor. Pero si es corrupto, que le demuestren, dice Benji Espinosa, ¿no? Y eso también es perverso, Rosa María, porque tú eres abogada, pero yo voy a discrepar en ahí, porque en el campo judicial hay la presunción de la inocencia, que es una cuerda separada, donde probablemente en 4, 5 años, 7 años tengamos una sentencia consentida. Pero en el campo político, que es otra cuerda separada, se puede sancionar. Y el mejor ejemplo es Lady Camones. Viernes salió el audio, lunes la defenestraron de su cargo de presidenta del Congreso de la República. Por favor. Pero ahí hubo juego sucio, ¿ah? No, pero a lo que me refiero, a los mecanismos constitucionales. No la sacaron por limpios, ¿ah? No, pero a ver, Rosa María, yo totalmente de acuerdo, pero a lo que voy quiero que se entienda que en política hay mecanismos constitucionales, fui congresista, yo lo sé, y para hacer Claro, pero el castigo político se ejerce a través del voto. Pues por supuesto. Con el voto. Uno no vota por corruptos. El problema es que en el Perú sí votamos por corruptos a sabiendas de que son corruptos. Ese es otro problema, ¿no? Mucho más estructural. No, pero el mensaje era el siguiente. Nosotros hemos estado jugando la agenda de Benji Espinosa y todos los abogados que tiene el presidente, jugando con el tema de la presunción de la inocencia. Porque si aplicamos esa misma fórmula al tema de Lady Camones, tendríamos que esperar la presunción de la inocencia respecto al delito. Y que el jurado electoral al toque ha dicho que ella no ha cometido ninguna falta. Ya ve, entonces, pero políticamente, Rosa María, no existe el juicio político en nuestra Constitución, pero hay mecanismos políticos que pueden sancionar a la autoridad, inclusive al propio presidente de la República. Yo también creo lo mismo. ¿Y cuáles son los requisitos? Basta que exista indicios, ni siquiera dice razonables, ¿eh? O sea, y hemos tenido en el pasado, Keiko Fujimori cuando quiso sacar a Kenji lo sacó en menos de un mes. Ahora tenemos un violador en el Congreso. A su hermano. A eso voy. Lo mejor en menos de un mes. A raíz de los Fujimori y de los Humala, uno llega a la conclusión de que mejor no es hacer política con los hermanos. ¿Ah? Uno termina. No, pero fíjate, lo desaforaron a Kenji. Lo desaforaron a Kenji en menos de un mes. Tenemos un violador y a lo más tiene una sanción en ética después de tanto escándalo de 120 días para que siga con impunidad. Entonces, para que te des cuenta, la ley del embudo, ¿no? La ley del embudo funciona muy bien en el Congreso de la República, porque al final son los votos, ahí no importa la razón, la racionalidad. Han exculpado a Alarcón en el Pleno. El íntimo de José Vega. Íntimo de José Vega. A Luciana León no la sacan de la subcomisión de acusaciones constitucionales, como si estuviera esperando que prescriba, ¿no? En Luciana tienes audios, tienes colaboradores eficaces, ya están presos, el alcalde, tienes todo completito. Lo que tiene que hacer es levantar la inmunidad para que vaya a la Suprema, no la tocan. O sea, ese es un cementerio ahí. Pero cuando quieren sacar a 5 minutos, en 5 minutos, y en eso sí le doy la razón a lo que dice, oye, ¿por qué? Porque ese cementerio está controlado por el Congreso, y ellos deciden quiénes son los buenos y los malos. Por favor, Cabero de Avanza País, horrorizado por la conducta de Lady Camones, es el que ha exculpado a Merino. ¡A Merino! El doble estándar, la doble moral. Justo te iba a decir eso, o sea, Cabero. ¡Wow! A Merino. No, y veíamos un perfil interesante, ¿no? En Cabero, ¿no? Veíamos un perfil interesante porque bien elocuente, con bastantes argumentos, pero al final... Lo han quemado rápido al chico, pero... No, pero ese es el Congreso. Ese es el Congreso, Rosa María. Becerril, ¿te acuerdas de los pisos de los cerámicos italianos y todo ese rollo que le pagaron y todo eso? Ahí las pruebas. La subcomisión de acusaciones constitucionales simplemente
Lo los ha liberado, ¿no? perdonaron a Becerril. No, Entonces, no, pero es ojo, increíble. pero ¿qué dice? Pero ojo, ¿qué dice Aníbal Torres y qué dicen en Palacio? O sea, la justicia a nosotros sí nos cae con todo, y ya tenemos a Claro, la cuñada presa, pero Becerril, Luciana León, y empezamos a enumerar, pero te das cuenta que no es el Poder Judicial ahí es el Congreso de la República. Ojo, en el Poder Judicial también hay problemas, ¿ah? En la Fiscalía, claro. por supuesto, o sea, que la fiscal de la Nación haya retirado a la fiscal que está investigando a la hermana es escandaloso, pero eso no santifica pues, a Pedro Castillo, eso no lo hace Ah, santo. O sea, los nuevamente cuerdas pecados, como separadas. siempre decimos en este programa, no es una frase mía, ojo, los pecados de los otros no te hacen santo, pues. Si no, todos Pero, seríamos santos. Cuestión de buscar pecadores. pero Los esa es la pecados de los otros. narrativa que pretenden establecer en el ideario, y eso es que escenarios que nos generan, como en el caso de Antauro, ¿no? O sea, soltaron en Palacio Antauro para supuestamente seguir agudizando esas contradicciones, Claro, ahora, para qué llegar a un nivel de difícil, polarización, ¿no? ahora, qué difícil es educar a una población para explicarle una y otra vez que ese sentimiento que puede tener de brecha, de abandono, no va por esa solución, porque lo van a volver a abandonar, sobre todo un pueblo que ha sido abandonado tantas veces. Va Toledo, va Humala, Regio, va Cuchique, va Verónica Mendoza. Y, y ahora se va a ir con Antauro, Uh-huh. después de lo que ha Pero no hecho solamente Castillo. son los gobiernos nacionales, son los gobiernos subnacionales también, Rosa María. Si te contara la Claro. historia, por eso digo que es complicado el tema Entonces, regional, lo que porque no hemos entiendo tenido yo, lo que yo no alcaldes, entiendo es por qué gobernadores regionales. le pueden tener fe a algo que ya fracasó una y otra y otra y otra vez. El tema es la esperanza, ¿no? Que es algo inherente al ser humano, ¿no? Sí, Que yo lo sé. siempre generamos, o sea, siempre, y creo que el peruano tiene esa gran característica, o sea, saquemos lo positivo, ¿no? Nos caemos, pero el peruano creo que nos caracterizamos por esa capacidad de resiliencia, pues. Nos volvemos a parar y lo vemos en las calles. A mí cada vez que me sorprende es ver cómo la gente se genera su trabajo. O sea, no hay chamba, no hay nada, pero de la nada se inventa. Recuerda bien cuando alquilaban los celulares en las esquinas, al ver que las empresas de telefonía abusaban cobrando una millonada por las llamadas. La gente empezó a alquilar los celulares. Fíjate, esa creatividad de generar No, y formas de porque trabajo y además generación sí, de... sí hay un valor que el peruano aprecia, que es el peruano se considera, y tiene razón, trabajador. Acá no nos Pero gustan eso los es lo que más ociosos, duele, Rosa María, porque no nos en un gustan los pueblo, ociosos. exactamente, en un pueblo trabajador, ¿cómo es posible que esta gente de política se aproveche de ese Eso esfuerzo y ese molesta. trabajo? ¿Sabes por qué? Tengo una respuesta. Porque no nos gusta involucrarnos en política, pues. Porque cuando, de verdad, yo al sitio que voy, cuando me preguntan, ¿y tú qué eres? Yo digo político, la gente levanta la vista, porque cuando dicen político, ya inmediatamente lo relacionan con que ese es un sinvergüenza, es un ratero, No, y todos los males. o también Entonces, una sensación de, mire, de pena, ¿no? Porque los políticos en el Perú honrado se juegan la vida, el patrimonio, la libertad, y encima son honrados. O sea que es terrible, porque no tienen ninguna recompensa, ¿no? Y no solo eso, sino que les pasan cosas horribles, toda su familia los odia, ¿no? ¿Se acuerda usted, por ejemplo, que era, en el momento que era congresista, lo perseguían porque su suegra había alquilado un local, ¿no? sí, mira, fíjate la perversidad, Claro, no, y lo antes alquiló de el que fuera 2011, ¿ah? congresista. Entonces, ¿Eh? claro, usted no había hecho nada incorrecto, pero toda su familia política decía, ay, papi, ¿para qué te Pero metiste congresista? Rosa María, cuando tú entras al poder, tú haces tu declaración jurada de intereses y Claro, tu declaración jurada económica. Ustedes revisan en el año 2016 y está al detalle todo, incluido ese claro, alquiler, que ni siquiera claro, me mi correspondía suegra, declararlo, pero lo declaro claro, mi porque eso esposa es tiene con su transparencia, eso es esposo, honestidad. claro, mi suegra alquila un local en la Plaza de Armas a una oficina pública. Ay, está la corrupción. Antes de que yo entrara. Ay, y claro, hay que romper el contrato. Y claro, sus cuñados y su esposa y la suegra lo miran y le dicen, ay, Richard, ¿para qué te metes a política? Ese es el problema. Entonces ya Pero la Rosa gente, María, mira, fíjate, la no hay familia un se mal que reúne y por... dice, no, papito, a política no. Porque después vienen a perseguirnos por cualquier cosa. No, 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 no.
Ni hablar. Ni siquiera tu familia te deja postular. Pero fíjate, no hay un mal que por bien no venga, ¿no? Porque Sí. antes alquilábamos al Estado, ahora alquilamos a privados y es diametral el ingreso, ¿no? O sea, para que se dé cuenta, porque hablaron un montón de sandeces en su momento y era... Claro. Pero a lo que voy, Rosa María, pero por ejemplo, hay cuestiones objetivas en ahí. Tú como funcionario del Estado, tú no puedes contratar ni tus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, o sea, estamos hablando hasta sobrinos, Claro. o segundo grado de afinidad, o sea, tus cuñados, tu suegra, tu esposa Así no es. pueden contratar con el Estado. Pero ves ahora en el gobierno a todo el mundo contratando. Pero ¿por qué habla Richard Arce de esto si él ha contratado? Dice, ese contrato era del 2011 y simplemente estábamos respetando y lo declaré. Esa es la gran diferencia. Cuando entré, lo declaré. Eso no hizo Aníbal Torres. Claro, Aníbal yo Torres conozco no el declaró. caso, pero ese es el típico caso en que la familia dice, tú no has hecho nada incorrecto, está muy bien, pero nos van a dejar sin este ingreso que era para nuestro doso, que era chiquito, que con eso comía mi mamá, y ahora, ¿qué hacemos? Por tu aventura política. Entonces ya la Pero no familia no te deja solamente eso, postular. Rosa María, te voy a contar otro caso que puede parecer perverso, porque yo tengo un primo hermano, pero que no lo veo años. Claro. O sea, yo lo veía de niño. Cuando fui congresista, llegó a mi despacho de congresista, me alegré, lo abracé, y él estaba molesto. Y se molestó. O sea, se molestó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él era un proveedor del Estado. Claro. Y le llegó la notificación diciendo que era congresista. Él vive en Lima, yo vivía en Apurímac. Años que era proveedor del Estado. O sea, simplemente el hecho de haber postulado a ser congresista y ser elegido le malogró el negocio, le perjudicó Pues, terriblemente las familias, a un familiar que no tenía nada que ver con la política, que nunca participó, que no lo veía años. Le vendía papel o le vendía, qué sé yo, papel higiénico. Entonces, sí, pues, ese es el problema. Bueno, debemos feliz. Sí, es tardísimo. Gran conversa con Richard Arce. 1000 disculpas, Abel. Me había entusiasmado con eso de por qué la gente no postula política. Porque tu familia normalmente te odia pues, cuando postulas a política por esta razón. Muchas gracias por estar. Si eres correcto, ¿no, Rosa María? ¿No? Si actúas con honestidad, si actúas con... no, claro. Porque si también metes a toda la familia... No, ahí la familia completa va contigo, pues, toda va a ir a la casa. Todos van contigo. Muy bien, muchísimas gracias a Richard Arce. A ver, nos vamos porque tienes otro programa. Yo estaba muy entusiasmada hablando de Andahuaylas y de todo lo que conoce el ingeniero Arce. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, gracias al ingeniero Richard. Nos vemos, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.